Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy tenemos un tema que seguro les va a encantar. Como vieron en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, y de una decisión que, marcó un antes y un después. Vamos a desentrañar todo el drama, la historia, los rumores y por supuesto, la realidad detrás de esta inesperada decisión final. Para los que no me conocen, mi nombre es Tu Nombre y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, especialmente el de las series turcas. Así que si te apasionan los dramas, el amor, la intriga y por supuesto, las noticias de tus actores y actrices favoritos, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Ya sabes, suscribirse es totalmente gratis y te aseguras de estar al día con todas las novedades. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Demet Özdemir y Can Yaman, ¿quiénes son? Bueno, para los que no los conocen, son dos auténticas superestrellas. Demet, con su sonrisa radiante y su talento innato, nos ha conquistado en series como Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, donde comparte protagónico con Can, y también en Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, entre otras. Can, por su parte, además de ser un actor increíblemente talentoso, tiene ese magnetismo que te atrapa desde el primer momento. Lo vimos brillar en Erkencikus, por supuesto, y también en Dolunay, Luna Llena, y en producciones internacionales como Sandokan. La química entre Demet y Can en Erkencikus era, y es, innegable. La historia de amor de Sanem y Can, sus personajes en la serie, traspasó la pantalla. Los fans se enamoraron de ellos y comenzaron a surgir rumores, especulaciones y, por supuesto, miles de esperanzas de que su relación fuera más allá de la ficción. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y análisis de cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos. Era la pareja perfecta, el sueño de todos los románticos. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de nuestra historia, la relación fuera de la pantalla. ¿Qué estaba pasando realmente entre Demet y Can? Los rumores eran cada vez más fuertes. Se decía que estaban saliendo, que se querían, que eran inseparables. Los paparazzi los perseguían, buscando capturar cualquier indicio de una relación. Fotos tomadas de ellos juntos, citas en restaurantes, y un lenguaje corporal que parecía confirmar todas las sospechas. Todo apuntaba a una relación. Pero, ¿realmente estaban juntos? Esta es la pregunta del millón. La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Si bien es cierto que existía una conexión muy fuerte entre ellos, y que la química en la pantalla era real, parece que la situación se complicó. Surgieron diferentes versiones, y aquí es donde la historia se vuelve un poco turbia. Algunas fuentes afirman que sí, hubo un romance, un amor que floreció entre las luces y las cámaras, una pasión nacida de la cercanía y la intensidad de las grabaciones. Otros, en cambio, sostienen que todo era una estrategia de marketing, una hábil maniobra orquestada para maximizar el éxito de la serie. Y por supuesto también está la posibilidad de que hubiera sentimientos genuinos, pero que por alguna razón, ya fuera la fama, las agendas apretadas o las presiones externas, no pudieron prosperar. Para comprender la magnitud de este fenómeno, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolló Erkencikus. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó audiencias de todo el mundo. El romance entre Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente, se convirtió en el corazón palpitante de la historia. Los espectadores se sentían identificados con sus sueños, sus miedos, sus anhelos y sobre todo, con la fuerza arrolladora del amor que parecía unirlos. La serie no solo era un éxito en Turquía, sino que también se exportó a numerosos países, consolidando la fama de sus protagonistas a nivel internacional. La popularidad de Erkencikus generó una auténtica fiebre en las redes sociales. Los fans crearon perfiles dedicados a la serie, compartiendo escenas favoritas, analizando cada diálogo y debatiendo sobre los posibles desenlaces. La química entre Demet y Can era el tema de conversación principal. Las imágenes de ellos juntos, tanto dentro como fuera del set, inundaban las plataformas digitales. Los seguidores soñaban con ver a Sanem y Can juntos en la vida real, con que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia para contar. Este fervor de los fans, sumado al atractivo natural de Demet y Can, alimentó los rumores sobre una posible relación sentimental.
Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, se hicieron eco de estas especulaciones. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguir de cerca los pasos de los actores, buscando capturar cualquier indicio que confirmara las sospechas. Las fotos de ellos juntos, tomadas en restaurantes, eventos o incluso en momentos de ocio, se convertían en titulares y alimentaban la expectación. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? La verdad, como suele suceder, era más compleja que una simple afirmación o negación. Si bien es innegable la conexión especial que existía entre Demet y Can, y la forma en que se complementaban tanto en la pantalla como fuera de ella, la naturaleza exacta de su relación sigue siendo un misterio. Algunos testimonios provenientes de fuentes cercanas a la producción afirmaron que sí, que entre ellos hubo un romance, una atracción que trascendió el ámbito profesional. Según estas versiones, la intensa convivencia durante las grabaciones, el compartir largas jornadas de trabajo, la complicidad que se forjó entre ellos, generaron un vínculo emocional muy fuerte. La química que se veía en pantalla era real, y la pasión que sentían sus personajes también existía, en cierta medida, en la vida real. Otras fuentes, en cambio, sugieren que todo fue una estrategia de marketing cuidadosamente planificada. La productora, consciente del impacto que la química entre los protagonistas tenía en el éxito de la serie, habría alentado, o al menos no desincentivado, los rumores sobre una posible relación. De esta manera se mantendría la atención del público, se generarían expectativas y se alimentaría el interés por Verkencicus. Esta teoría, aunque menos romántica, es válida en el mundo del espectáculo, donde la promoción de una serie o película puede depender en gran medida de la vida privada de sus actores. Y por último está la posibilidad más agridulce, la de una atracción genuina, un amor que no pudo ser. Quizás los sentimientos entre Demet y Can fueron reales, pero por alguna razón, la relación no prosperó. La presión mediática, la incompatibilidad de agendas, las diferencias de carácter, o simplemente el destino, pudieron haber jugado en contra de su romance. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que en algún momento, la relación entre Demet y Can tomó un rumbo diferente. Y aquí es donde entramos en la inesperada decisión final. ¿A qué me refiero? A la decisión de distanciarse, de tomar caminos separados. No fue una ruptura pública y dramática como las que vemos en otras parejas de famosos, pero sí fue un alejamiento gradual. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, las interacciones en redes sociales disminuyeron, y cada uno se enfocó en sus proyectos individuales. Este distanciamiento, aunque discreto, no pasó desapercibido para los fans, quienes comenzaron a preguntarse qué había sucedido. Las especulaciones se multiplicaron, las teorías se sucedieron y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Por qué Demet y Can, la pareja perfecta, habían decidido separarse? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta separación? Aquí es donde entran las especulaciones y las diferentes versiones. Algunas fuentes apuntan a diferencias de carácter. Se dice que Can, con su personalidad impulsiva y su fama en ascenso, podría haber generado tensiones en la relación. Otras fuentes sugieren que Demet, con su profesionalismo y su enfoque en su carrera, no estaba dispuesta a soportar ciertos aspectos de la fama de Can. También se habla de problemas de agenda, de incompatibilidades en los horarios de trabajo, y de la presión mediática que ejercía el entorno. Analicemos cada una de estas posibles causas con mayor detalle. Asterisco 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 diferencias de carácter asterisco asterisco Can Yaman, con su arrolladora personalidad, siempre ha sido un hombre de gran energía y entusiasmo. Su fama en constante crecimiento lo convirtió en un ícono mediático, un objeto de deseo y un imán para la atención. Esta misma energía, sin embargo, podría haber generado ciertas tensiones en la relación. Su impulsividad, su necesidad de vivir al máximo, podrían haber chocado con la personalidad más serena y reservada de Demet. La incompatibilidad de caracteres es a menudo una de las causas más comunes de ruptura en cualquier relación. Asterisco 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 enfoque en la carrera profesional asterisco asterisco Demet Özdemir, desde el inicio de su carrera, ha demostrado una gran ambición y un fuerte compromiso con su trabajo. Su profesionalismo y su dedicación la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Es posible que en un momento dado, Demet decidiera priorizar su carrera, enfocarse en sus proyectos y no estar dispuesta a tolerar ciertas exigencias o inconvenientes derivados de la fama de Can. El equilibrio entre la vida personal y profesional es un desafío constante para las personas exitosas.
Incompatibilidad de agendas Los rodajes de series turcas, especialmente las más exitosas, suelen ser muy intensos y demandantes. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo libre pueden afectar negativamente cualquier relación. Es posible que con el tiempo la incompatibilidad de agendas haya dificultado que Demet y Can pudieran compartir tiempo de calidad y mantener viva la llama del amor. La distancia física y la falta de momentos compartidos son enemigos de cualquier pareja. Presión mediática La fama conlleva una enorme presión mediática. Los paparazzi persiguen constantemente a los famosos, los medios de comunicación analizan cada paso que dan y las redes sociales se llenan de comentarios y especulaciones. La presión constante de la prensa, los rumores, las críticas y la falta de privacidad pueden generar estrés, ansiedad y conflictos en cualquier relación. Es posible que Demet y Can, al ser conscientes de esta presión, decidieran distanciarse para proteger su privacidad y su salud mental. Sea cual sea la razón, la realidad es que Demet y Can tomaron caminos separados. Y aunque muchos fans soñaban con verlos juntos para siempre, la vida, a veces, tiene otros planes. Ambos continuaron con sus carreras, consolidando su éxito en el mundo de la actuación. Demet, con su innegable talento, siguió protagonizando series exitosas como Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Además, su elegancia y su sentido de la moda la convirtieron en un ícono para miles de mujeres. Can, por su parte, se enfocó en proyectos internacionales, como Sandokan, donde demostró su capacidad para conquistar audiencias en diferentes idiomas y culturas. Su carisma y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más reconocidos a nivel mundial. Es importante destacar que, a pesar de la separación, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. No ha habido declaraciones públicas negativas, ni ataques en redes sociales. Parece que al menos han sabido mantener una relación de respeto mutuo. Esta actitud, sin duda, habla muy bien de ambos, y demuestra su madurez y su profesionalismo. La historia de Demet y Can, con todos sus matices y sus posibles interpretaciones, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, el éxito y el amor en el mundo del espectáculo. Nos muestra que detrás de las luces y las cámaras, hay seres humanos con sus propias emociones, sus sueños y sus miedos. Nos enseña que a veces las relaciones más apasionadas y aparentemente perfectas pueden ser efímeras, y que la vida, en su incesante fluir, nos depara sorpresas y desafíos inesperados. ¿Y ahora, qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que la historia de Demet y Can nos enseña varias cosas. Primero, que la vida de los famosos no siempre es como la vemos en las pantallas. Detrás de la fama, el glamour y el éxito, también hay retos, presiones y decisiones difíciles. Segundo, que a veces las relaciones que parecen perfectas en la ficción, no siempre logran funcionar en la vida real. Y tercero, que es importante respetar las decisiones de las personas, aunque no sean las que nosotros hubiéramos deseado. En conclusión, la inesperada decisión final de Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, un momento significativo para sus fans y para el mundo del entretenimiento. La pareja de ensueño de Erkenci nos demostró que a veces el amor y el éxito no siempre van de la mano. A pesar de la separación, ambos actores han sabido construir carreras exitosas, demostrando su talento y profesionalismo. Y aunque muchos sigamos soñando con verlos juntos, la vida continúa, y cada uno ha tomado su propio camino. El legado de Erkenci y la relación entre Demet y Can perdurará en la memoria de sus fans. La serie, con su romántica historia y sus personajes entrañables, seguirá siendo un referente del género. Y la química entre los actores, aunque ya no se manifieste en la vida real, seguirá cautivando a las nuevas generaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia. Sé que a muchos les encanta este tema, así que decidí dedicarle un buen rato para darles toda la información que pude encontrar. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Les hubiera gustado verlos juntos para siempre? ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkenci? ¿Qué les parecieron los personajes de Sanem y Can? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leerlas y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y muy importante suscribirse al canal.
Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y por su tiempo. Me encanta compartir con ustedes estas historias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida siempre nos depara sorpresas.